buenas noches y bienvenidos al Espejo. Hoy me reservo la opinión. En realidad vengo cargado de preguntas. Preguntas que he escuchado en la calle, las he recogido en la calle. Por ejemplo, ¿tienen derecho los cubanos a que se les dé refugio en países donde llegan sin papeles? ¿Tienen derecho a exigir, por ejemplo, casas y otros beneficios, como están diciendo el gobierno de Panamá? Derechos que ellos dicen que los nacionales de esos países pues se tienen que ganar trabajando. Y por la otra punta, ¿son insensibles esos gobiernos al dolor del pueblo cubano? ¿Ha creado el régimen una mentalidad de parásitos en las nuevas generaciones? Gente que llega aquí no deseosa de trabajar, sino de deshabilitarse lo antes posible. Y por la otra punta, ¿tenemos derecho los que llevamos más tiempo fuera a negarle a nuestros compatriotas beneficios a los cuales alguna vez, tal vez también nos acogimos? Veremos qué dicen los integrantes de la mesa de esta noche. Ya empezamos. El gobierno panameño está advirtiendo a los cubanos a los que le ha dado refugio que no pueden hacer exigencias que ni siquiera a los ciudadanos de ese país se les pueden cumplir. Exigencias que no solo piden la regularización migratoria de toda su familia, sino que buscan que se les conceda casa y trabajo en el país ismeño. Una situación parecida se ha repetido en Quito, Ecuador, donde otro grupo de cubanos que trabajaba sin permiso y con visas vencidas se niega a ser deportados a la isla. Las nuevas facilidades dadas por el régimen de La Habana para salir del país parecen estar cambiando la ecuación migratoria y cada vez más son los países que se resisten a dar refugio a los cubanos. Por otro lado, muchos gobiernos se justifican diciendo que si Estados Unidos devuelve a los balseros que atrapa en el mar, ¿por qué ellos no? Bueno, muy bien. Empezamos por las damas. Leticia del Monte. Hola. Bienvenida, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo esta noche. Vieja amiga, trabajamos muchos años juntos en varias cadenas de televisión. Sí, ella es productora de televisión y además fundadora de The Cuban Art Project, ¿no? Sí. Qué bien. Gracias por tenerme. Como no, y tenemos a Yadira Escobar, que es una artista que se calificó la última vez como autodidacta, ¿no? Totalmente. Retratista, pintora, así que a lo mejor puedes incluirla. Sí. ¿Cubana? Sí, nací de Ay, Cuba. qué linda. Qué bien, ¿no? Y tenemos acá a Armando de Armas, que es un escritor, pensador cubano, ¿no? Y periodista también. Lanzo Gracias. La primera pregunta. ¿Tienen derecho los cubanos, todas las he recogido en la calle, a que le den refugio estos países a donde llegan ilegalmente? ¿Para mí? Sí. Ok, fue primero, gracias. Tienen derecho a exigirlo porque personalmente yo opino que el forastero, la persona que anda pidiendo refugio, eso es sagrado, es el extranjero. Y la Constitución de Panamá, como se puede leer en el decreto que soltó la Cancillería de Panamá, especifica que en Panamá el panameño, el nacional, tiene el mismo derecho ante la ley que el extranjero. Así que los cubanos que están ahí, que lamentablemente es muy trágico la situación que hay con los balseros, como la mayoría no llegan, porque ahora están cruzando por América Latina, pero incluso cuando cruzaban el mar tampoco llegaban la mayoría. La Constitución de ellos especifica que no hay discriminación y los cubanos de ahí deberían hacer el esfuerzo y tratar de no trasladar la mentalidad que hay en Cuba, donde tú esperas, por ejemplo, que la vivienda sea un derecho fundamental. De hecho, muchas de estas pobres personas han vendido sus casas, lo han vendido todo para empezar una vida nueva. Cuando llegan ahí no tienen casa, que es lo más fundamental. Aquí en Miami se sufre mucho de todos los foreclosures. Y entonces ellos deberían esforzarse porque es la única opción, que traten de integrarse por el proceso legal que le están ofreciendo. ¿Tienen derecho? O sea, El cubano tiene derecho a ser acogido en cualquier lugar del mundo, porque el cubano lleva 56 años, o yo no sé ni cuántos ya, de un abuso terrible. El cubano debería de llegar donde quiera que llega y se le tienen que abrir las puertas. Pero no solo al cubano, a todo aquel ser humano que su gobierno no le permite ser lo que un ser humano viene al mundo a ser libre, a pensar, a poder decidir, a tener poder de decisión con su persona. El cubano debe ser acogido en cualquier lugar del mundo. Y yo estaba escuchando ahí ahora y me pongo así. Yo salí de Cuba en el año 1984 y fuimos a Panamá.
A nosotros sí nos acogió el gobierno de Panamá en el año 1984 porque nuestra familia de Estados Unidos pagó $3.000 por persona para que nosotros fuéramos a Panamá. Entonces sí nos acogieron en Panamá. Qué bien, ¿verdad? Hubo un tráfico humano. Ahora, sin embargo, que es un aspecto que dijo ella que es muy importante, esos cubanos de esa época, yo salí también por Panamá, dieron un ejemplo en Panamá hace casi 30 años hermoso, los panameños lo recuerdan, salieron a las calles a vender plátanos, a ganarse la vida, a hacer un esfuerzo, ¿no? Pero lo que está pasando aparentemente en este caso es que algunos cubanos que están llegando, llegan y dicen, no, queremos que nos den casa, queremos que nos den determinados derechos, queremos esto, queremos lo otro, y los panameños le dicen, yo no te puedo dar un derecho, como dice ella, cuando hay panameños sin hogares también. Los panameños tienen que salir a la calle a ganarse. ¿Ha creado Cuba una mentalidad de parásito? Mira, de entrada estoy de acuerdo con lo que han dicho ellas dos, pero voy a matizar un poco. Yo, para empezar, diré que yo salí de Cuba bajo un tiroteo, llegué a México y estuve en peligro de que me deportaran. Gracias a protestas de los cubanos de Miami, al activismo de los congresistas cubanoamericanos, y al final no nos deportaron. Es decir, que yo sé lo que es estar en una circunstancia donde te pueden deportar, y muchos de los que venían conmigo eran personas fugitivas de la prisión, gente con grandes problemas con la dictadura militar cubana. Yo sé lo que es eso. Ahora, dicho esto, y coincidiendo con ellas de que en derecho y en prioridad deberían exactamente ser acogidos los cubanos, debo también señalar que en la modernidad se está dando un tipo de hombre que Musil, el escritor austriaco-alemán, calificó en una novela como el hombre sin atributos, y que yo llamaría el hombre estómago, que es solo estómago. En el caso de Cuba eso parece haberse exacerbado en los últimos 50 años, en que el hombre quiere tener su estómago lleno y no contribuir al resto. Es decir, es como de un egoísmo un poco infantiloide, ¿no? En que se quiere tener todos los agujeros del cuerpo ocupados y no aportar. En el caso de los cubanos que piden con todo el derecho asilo, porque vienen escapando de una dictadura represiva, una dictadura militar, que en muchos casos puede costar la vida, se da el caso curioso de que muchos de ellos regresan al año y un día a Cuba. Muchos de ellos ni siquiera le llaman a la dictadura, sino que vienen por problemas económicos. Entonces ya ahí es donde se les traba un poquito la bicicleta a los organismos que estarían tratando de ayudarle. Vamos ¿ves? a ver cómo se le ha trabado la bicicleta a los cubanos que están en Ecuador. Adelante. Estoy preso aquí en el Hotel Carrión hace ya 1 mes y 3 semanas. Ya no nos dejan subir comida, no nos dejan hacer nada. Ya ni agua nos quieren ir a comprar, el agua nos la están limitando, tanto para el aseo personal como para tomar. 43 hombres, lo que estamos encerrados en el hotel este, y vienen 10 más que traen de la prisión, porque están trayendo a los que salen de la prisión. Y hay 5 más trancados en el calabozo. Y hay 5 más trancados en el calabozo. Y que quieren poner los 10 que vienen de la prisión en los cuartos con nosotros ahí, que no sabemos quiénes son, ni lo que los delitos han cometido, si son asesinos o no, y nosotros no estamos aquí por ningún delito, nosotros no hemos hecho nada. Estoy aquí he presenciado millones de cosas. Un amigo que se suicidó, que se colgó en esa vía que se ve atrás. Ahí se suicidó un amigo, un paisano cubano, Yuriniel. Otra autoridad no nos ha ayudado, ni mucho menos la gente del consulado cubano, nadie nos ha visto solución a estos problemas que estamos teniendo acá. Y yo no me voy para Cuba, verdaderamente yo no me voy para Cuba. Bien, el caso humano es desgarrador. Sin embargo, ahí vemos el despiste. Él cree que el consulado cubano lo va a ayudar, cuando el consulado cubano no representa hace mucho tiempo, es mi experiencia en los países, a sus ciudadanos una vez que deciden irse del país. Mi pregunta es, algún ministro de una isla caribeña me respondió una vez que por qué ellos no iban a devolver a los cubanos si el gobierno de Estados Unidos lo hacía con los balseros que encontraban en el mar. Y yo
en ese sentido me tuve que callar la boca. ¿Te parece una buena respuesta a esa? Posiblemente la ley la ley de ajuste cubano ha tomado muchas vidas, y siempre tanto cuando una ley elimine una vida, y más la de un cubano, eso ya hay que condenarlo totalmente. Es que yo diría que el problema de la ley, ahora esta de los pies secos, bien mojados, todo eso está haciendo que ahora el 90% de los cubanos que vienen a Estados Unidos sin documento lo están haciendo por tierra, evitando el mar porque no quieren entrar en eso, que me parece que ha sido una falta de respeto, ponernos a nosotros con el jueguito ese, ay, los pies, ay, los mojé, eso también fue una falta de respeto, porque si tú realmente me quieres ayudar, me quieres dar asilo político, dámelo en La Habana, dame la visa. No, si yo soy una persona perseguida, ¿por qué yo tengo que lanzarme al mar para que entonces aquí me premies con la ley de ajuste cubano? Porque tú ves que la política exterior de Estados Unidos, lamentablemente, es de premio y castigo con nosotros los cubanos. Te premio si te vas de Cuba cruzando el mar, cruzando la jungla, para que hagas noticia y así quede como que el cubano huye de la pesadilla que es Cuba, pero si te quedas en Cuba, aunque no te metas en política, ya tú me estás legitimando la revolución. Entonces yo te voy a castigar con el embargo. Así que para que esto se empiece a solucionar, tenemos que trabajar para ir eliminando las sanciones económicas contra Cuba, porque en definitiva la mayoría de los cubanos que vienen aquí, que me pareció un poquito insensible hablar de que hay hombres de estómago, porque en definitiva todos aquí comimos antes de venir. Después de todo somos seres humanos, y el cubano de hoy en día de Cuba no es un parásito, es simplemente una persona que tiene derecho a una vida mejor. A ver si te entiendo para resumir y pasar la pregunta. O sea, la culpa la tiene la ley de ajuste cubano y el embargo. No, la ley de ajuste cubano dejaría de tener sentido si se quitan las sanciones. Las sanciones sería lo primero. Cuba le llama la ley asesina. ¿Estás de acuerdo con ese concepto? Sí, estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo recibí una llamada de unos familiares que dicen que van a salir por Ecuador, que le van a conseguir una visa por Ecuador, y todo el mundo está muy feliz en Matanza de que se van a Ecuador. Y yo llamo y digo, ¿qué ustedes van a ir a hacer a Ecuador? Ellos no entienden. El cubano está ajeno a la realidad. El cubano lo único que está mirando es que no tiene que comer, que no tiene que ponerse, que lo que está pasando en Cuba ahora mismo nadie se lo puede imaginar, porque nosotros llevamos mucho tiempo fuera de Cuba, pero la realidad es que la gente está pasando el Niágara en bicicleta. Y entonces viene alguien y te dice, te voy a llevar para Ecuador. A nosotros, Cochabamba, Bolivia, nos parece París cuando uno está en Cuba. Entonces te dicen, te vas a ir para Ecuador, búscate este dinero, llegas a Ecuador y te dices, ¿y qué pasó aquí? Porque la gente no tiene esa noción. La gente lo único que quiere es salir de ese sistema que ya no aguantan más. Pero realmente si quisieran irse del sistema, se quedarían en esos países de América Latina. ¿Cómo tiene la culpa la ley de ajuste cubano si también se van a países? En Ecuador no hay ley de ajuste. En España, en la Conchinchina, que se queda en todas partes, no hay ley de ajuste. El pueblo cubano ha cuidado el problema de la inmigración, la sufre el planeta entero. ¿Tú crees que el problema de Cuba es exacto? Lo único asesino que hay en Cuba es la dictadura, para empezar. Yo creo que la ley de ajuste cubano ha zapado muchas vidas lejos de haber contribuido a muertes. Yo creo que si, como le decía la señorita ahorita, que los cubanos tienen derecho, y yo lo creo también, a recibir asilo, protección. Bueno, ese es el mecanismo. La ley de ajuste cubano es la que está impuesta desde los años 60, porque en Cuba tomó el poder una dictadura comunista. ¿Pero por qué no le dan las visas en La Habana? ¿Por qué se las dan aquí? Porque ese es el gobierno quieren el norteamericano. Quieren hacer noticias. Bueno, no es así, justamente. 200.000 visas en... No es así justamente que es porque tengan que hacer noticias. Yo creo que yo estoy vivo gracias a eso. Muchísimas personas están vivas gracias a la ley de ajuste cubano. Entonces, la ley asesina no existe. Existe una dictadura asesina que llama asesina a la única ley que ha servido y que para nos ayuda, proteger exactamente, los derechos que ella misma acaba de decir que tienen los cubanos que han llegado a Panamá y que llegan a Colombia. Es decir, el problema es que cuando digo hombre estómago es que lo queremos tener todo. Queremos tener el derecho a asilarnos y no queremos ser asilados políticos. Queremos... Sí, por ejemplo, porque el cubano tampoco es un monstruo ni tampoco es el mejor del mundo que merece ser tratado mejor que los restos de nuestros hermanos de América Latina. Porque ¿por qué no somos tratados igual que el resto de América Latina? Si la mayoría de los balseros vienen aquí por razones económicas. El hemisferio occidental en los últimos... Siempre, es la dictadura más feroz de este continente. No hay una más feroz que ella. Pero es que la mayoría de los balseros no vienen aquí como refugiados políticos. Ese es el punto. Porque regresan, como mismo hacen los disidentes, vienen aquí y regresan. Porque en Cuba, dentro de Cuba, no hay política desde la revolución. ¿Qué cubano en Cuba habla de política?
En Cuba se habla de qué voy a comer, de la libra de café, de pásame la carne, déjame comprarme un jean, déjame comprarme... ¿Qué política habla el cubano en Cuba? La política se habla fuera de Cuba, no se habla dentro de Cuba. Vamos a ver qué ha pasado con los balseros, por ejemplo, de Chetumal, que no querían virar ni a rastras. A todos los pasajeros del vuelo 2547 les pedimos su atención. Estamos a punto de iniciar nuestro abordaje. ¿Cómo pueden hacer eso? Les pedimos hacer una fila de su lado izquierdo y pasajeros con asientos asignados en el número 3. Les pedimos hacer una fila de su lado. Bueno, son 5 balseros que estaban allí en el aeropuerto de Chetumal, en la península de Yucatán, al sur, donde se han producido muchos naufragios, muertes, etcétera. Ellos sencillamente están siendo detenidos, se les quiere llevar por la fuerza a Cuba. Terrible. Y volvemos al tema. ¿Quién tiene la culpa de esto, no? En Chetumal no hay ley de ajuste cubano. Tú puedes decir que bueno, que a partir de México la idea es entrar a los Estados Unidos, pero se quedan en tantos lugares del mundo. Se quedan, como dice ella, se quedan en África, en países inhóspitos, se quedan en Haití. Por un tiempo, usualmente por un tiempo. Usualmente terminan en un año, hay colonias finalmente cubanas, terminan en Miami. Colonias cubanas en muchas partes. Ya. ¿Tú crees que si se acaba la ley de ajuste cubano y continúa la dictadura, nadie más va a salir? No, porque eso es ridículo, por supuesto que no. Incluso quitando las sanciones económicas, de todas formas van a haber inmigrantes cubanos, porque eso no significa que de repente todo Cuba va a ser como París, ¿no? Simplemente es un paso más, es ir tratando a Cuba con un poquito más de respeto, porque yo siento que es como que se nos falta el respeto, que tratan de hacernos que nosotros seamos el chiste, porque y también debo recordar que no podemos tampoco, porque he visto en las redes sociales últimamente hoy que leí muchos sentimientos en contra de América Latina. Los gobiernos de estos países, ellos tienen mucho en sus manos. Ellos incluso se han quejado con los gobiernos de esos países tampoco respetan a sus ciudadanos. Pero es que son diferentes tipos de dictadura. Son países muy pobres, ellos tienen demasiado underhand. Por favor, incluso lo se que han hay es que hacer una campaña y decirle a los cubanos, no salgan de Cuba. Ecuador no es mejor que Cuba, ni Perú es mejor que Cuba. No hace nada para ayudarlos. Mira lo que pasó con los cubanos cuando salieron en el Mariel. Pero no podemos los cubanos que se fueron América Latina, esos son Perú. nuestros hermanos y ellos no nos están maltratando. Muriéndose de hambre. Esos son nuestros hermanos de América Latina. Queremos que no tener respeto siempre a nuestros colombianos, a los buenos ecuatorianos, porque tampoco, porque un gobierno no acepte 3 o 4 personas, podemos entonces volcar un sentimiento medio xenofóbico ahí, de paranoia. Incluso que Liliana hoy mismo que está diciendo, bueno, si lo están soltando ahora, dejándolo salir, es porque algún siniestro plan tiene el gobierno de Cuba. Eso no es así. Tenemos que pensar más como personas normales, no pensando que el mundo está en contra de nosotros, que ahora América Latina está dominado por La Habana y esas otras ridiculeces. Porque esos son países soberanos en sí mismos, con muchos problemas de pobreza. ¿Tú no crees que la ecuación esta ha cambiado a partir de que ahora hay más facilidades para salir de Cuba? Sí, claro. Eso también contribuye un poco digamos, a quitarle peso al hecho de pedir asilo en algún lugar, porque mucha gente está saliendo normalmente. Pero vuelvo y repito, es decir, no podemos ver como normal un país que tiene una dictadura por más de medio siglo. No podemos ver como normal un país que en estos momentos tiene más de 300 presos políticos en sus cárceles. No podemos ver como normal un país donde tú no tienes libertad de expresión ni de asociación, donde no hay elecciones libres y supervisadas. No se puede ver como normal. Es decir, habría que ver y decir y declarar que el único problema que hay es la dictadura. Nos vamos a una pausa, regresamos enseguida con este debate curioso.